¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta clase, vectores en el plano cartesiano, vamos a ver cómo se podrían representar geométricamente los vectores dentro del plano y también las operaciones que hemos visto en la clase anterior. La suma de vectores, la resta de vectores, el producto de un escalar por un vector, pero ahora de una manera gráfica. Tenemos un vector A que tiene por componentes A1 y A2. Este vector puede ser representado geométricamente por una flecha. Antes de dibujar este vector vamos a considerar que tanto la primera componente como la segunda componente son positivas. Una manera de dibujar el vector A es empezar desde el origen e ir hasta el punto, en este caso el punto que tiene por coordenadas A1, A2. Esto quiere decir que en el eje X, si yo trazo una línea perpendicular hasta el eje X y otra línea perpendicular hasta el eje Y, puedo asegurar que aquí se estaría encontrando A1 en el eje X y A2 en el eje Y. Entonces, de esta manera puedo obtener una descomposición para este vector, el vector A. Entonces, si estoy seguro que desde este punto hasta este punto la longitud de este pequeño segmento es A2, lo puedo trasladar a esta parte de aquí. Tenemos que esto mide A2 y esto mide A1. Esa sería una manera de poder representar geométricamente al vector A por medio de esta flecha que tiene como punto de partida el origen. Pero no sería la única manera. Otra forma sería copiar este mismo vector y poder dibujarlo en otra parte del plano cartesiano. Para esto tengo que fijarme tanto el punto de partida como el punto de llegada. Pero en cuanto a características podemos ver que su longitud o módulo serían la misma, no cambiaría. La dirección tampoco cambiaría, es la misma. Entonces, como vector libre, también es otra forma de poder dibujar al vector A. Entonces yo puedo trazar aquí paralelas a modo de formar un triángulo rectángulo. Y como simplemente he copiado y he pegado el vector, puedo asegurar que esta longitud es A2. Este pequeño segmento estaría midiendo A1. Y esto lo puedo hacer más de una vez, ¿no? Tomo el vector y lo puedo dibujar en otra parte del plano. Por ejemplo aquí. Claro que tendría que estar pendiente del punto de partida y el punto de llegada. Cada vector tiene un punto de partida y un punto de llegada. Este es el punto de llegada, o también llamado punto de terminal, y este es el punto de partida. Con respecto a dimensiones, pues obtendría lo mismo. En un lado, esta parte mediría A2 y esta otra parte A1. Pero el vector en sí, el vector solamente es esta flecha de aquí, nada más. En este caso, el vector A, de acuerdo a la última figura, puedo decir que es un vector que va desde el punto P0, el punto de partida, hasta el punto de llegada, P1. Es lo mismo escribir P1 menos P0, ¿no? Una resta de puntos. Veamos ahora la suma gráfica de vectores. Dados dos vectores A y B, supongamos que estos vectores ya lo tenemos dibujados en el plano cartesiano y yo quiero hallar el vector suma. Entonces, lo que vamos a hacer es mover uno de esos vectores. Si movemos el vector B, lo movemos hacia esta parte y además suponemos que este punto es el punto P0,
por darle un nombre, un punto de partida del vector A, y como punto de llegada vamos a considerar el punto P sub 1. Entonces, estas notaciones van a representar pares ordenados, de tal manera de que el vector A se va a poder escribir de esta manera: P sub 0 hasta P sub 1. Punto de partida, punto de llegada respectivamente. Y de manera similar para el vector B. Aquí vamos a llamar a este punto P sub 2. Entonces el vector B se puede escribir como de esta manera: punto de partida P sub 1, punto de llegada P sub 2. Esto es del gráfico 1. Bien, como verán, en algunas partes estamos moviendo la flecha para simplemente escribir una rayita, ¿no? Pero significa lo mismo, vector A. Entonces, si yo tengo que este vector A se puede escribir de esta manera, esto es lo mismo decir una resta de puntos: P1 menos P sub 2. Y para B tengo P sub 2 menos el punto de partida, P sub 1. Entonces, si yo quiero sumar estos dos vectores, A más B, lo que puedo hacer es lo siguiente: sumamos entonces A más B. Así tendríamos que el vector suma es igual a P menos 1 más P2 menos P sub 1. Podríamos cancelar P sub 1 y tendríamos P sub 2 menos P sub 0. Y esto es un vector que tiene como punto de partida el P sub 0 y como punto de llegada al P sub 2. Entonces el vector suma es un vector que va desde P sub 0 a P sub 2. Es decir, tenemos una flecha desde P sub 0 hasta P sub 2 en el plano cartesiano. Y para nosotros esto sería el vector suma A más B. Es así como obtenemos entonces el vector suma. Ahora, algo que se puede ver también en el gráfico es que si yo puedo o quiero mover el vector B, vamos a duplicar este vector y hacemos que el vector B se traslade hacia ese punto. Entonces aquí este vector B tendría como punto de partida el P sub 0 y estaría llegando a este punto, que no le vamos a dar ningún nombre, pero lo que quiero demostrar es esto. Y hacemos aquí también un duplicado para el vector A, de tal manera que el vector A ahora empiece en este punto. O sea, lo que fue el punto de llegada para el vector B ahora va a ser el punto de partida para el vector A. Podemos ver que vamos a tener B más A y se puede observar que el vector suma es el mismo, puesto que A más B es igual a B más A. Veamos en el gráfico 2, estamos considerando ahora un total de 4 vectores. La característica es la misma, ¿no? Aquí, por ejemplo, el segundo vector tiene como punto de partida lo que fue el punto de llegada para el vector anterior, el vector A, y acaba en este punto. Y el tercer vector comienza en el punto de llegada, que fue el punto de llegada de B, ahora es el punto de partida de C, y acaba en este punto, y lo mismo sucede para el vector D. Entonces, si yo quiero hallar el vector A más B más C más D, simplemente trazamos una línea, una flecha, desde el punto de partida del primer vector hasta el punto de llegada del último vector. Este sería el vector A más B más C más D. Veamos ahora la multiplicación gráfica de un vector por un número real. Para esto consideraremos un número real escalar R y un vector A. Este vector como vector libre ya lo hemos dibujado en el plano cartesiano y vamos a suponer que este punto
Este punto, que es el punto de llegada para este vector, tiene coordenadas A1, A sub 2. Entonces, esto significa que desde el origen hasta este punto habrían A sub 1 unidades. A sub 1, y esta parte tendría como módulo A sub 2. Entonces podríamos hablar que este vector se puede expresar como una suma de vectores apoyándonos de estas distancias, de estos módulos. Vamos a copiar este vector, el vector A, y lo vamos a dibujar aquí en un nuevo plano cartesiano. Entonces este vector, el vector A, lo vamos a expresar como una suma de vectores. En este caso consideraremos un vector A sub 1 y un vector A sub 2. Vamos a tener el vector A sub 1 y el vector A sub 2. Con esto podríamos afirmar que el vector A se puede escribir como A sub 1 más A sub 2. Entonces, si yo quiero multiplicarle un número real al vector A, vamos a llegar a lo siguiente, que la multiplicación de esto es igual a R multiplicado por el vector A sub 1 más R multiplicado por el vector A sub 2. Gráficamente vamos a ver esta igualdad. Copiamos el vector A y bueno, supongamos que R es mayor a 1, positivo mayor a 1. Entonces el vector se extiende, mantiene su dirección, pero podemos ver que el módulo ya no es el mismo. El módulo crece y con respecto a los vectores suma se estaría consiguiendo lo siguiente, que este vector suma se puede descomponer como la suma de estos dos vectores. Si este es el vector R multiplicado por A, entonces este vector sería R multiplicado por A1 y este otro vector R multiplicado por A2, cuya dirección es esta de aquí. El vector menos A puede ser representado gráficamente de esta manera. Va a mantener su módulo, su longitud, pero la dirección es la que va a cambiar de sentido. Va a tener un sentido opuesto. Y con respecto a los vectores en los cuales se puede descomponer este vector, serían los siguientes. El vector A1 también cambiaría de sentido, iría ahora hacia la izquierda, y el vector A2 ya no iría hacia arriba, sino ahora hacia abajo. Entonces lo que hemos visto es que este vector, empezamos por el vector A como una suma de vectores A1 más A2. Si esto lo multiplicamos por menos 1, vamos a tener menos A, y en esta parte tendremos menos A1 menos el vector A2. Esto es menos el vector A1 más menos el vector A2. Esta sería una descomposición para el vector menos A con el apoyo de vectores ortogonales. Entonces de aquí podemos ver que este vector es el vector menos A1 y este el vector menos A2. Veamos algunas observaciones. Tenemos el vector A y así como tenemos el vector A, podemos tener al vector 1 medio por A, que sería la mitad. O sea, mantenemos la dirección, pero su módulo se estaría reduciendo a la mitad. Ese sería el vector A medios. Y si yo quiero tener el vector 2A, lo que puedo hacer gráficamente es duplicar la longitud del vector
inicial. Tendríamos aproximadamente esto. Este sería el vector 2a. Y si yo quiero tener el vector menos 2a, entonces mantengo la distancia de este último vector, mantengo su longitud, pero cambio la dirección a una dirección opuesta. Tendríamos esto. Para la resta gráfica de vectores, en el caso sean dos vectores, se trabaja de forma parecida. Hacemos que el vector b se pueda trasladar. Vamos a mover este vector, el vector b, hasta este punto. Entonces, si este es el vector b y trazo una nueva flecha hasta este punto, en ese sentido le podemos llamar vector x. Entonces, por lo visto anteriormente, sabemos que este vector más este vector es igual al vector a. Tendríamos que el vector b más el vector x es igual al vector a. Despejando, tenemos que el vector x es igual a el vector a menos el vector b. Entonces este en realidad es el vector resta, vector a menos b. Y de esta manera tenemos la gráfica del vector resta. Veamos un ejemplo. Tenemos el vector a, el vector b, y nos dicen que una flecha que representa al vector v tiene como punto terminal o punto de llegada al punto 5,5 y nos piden hallar el punto inicial. Entonces, para la solución de este ejercicio vamos a utilizar todos los datos. Nos dicen que el punto de partida, el punto inicial, es la incógnita, es lo que nos piden, y el dato es el punto de llegada. Llamemos este el punto P sub 1. P sub 1 como punto de llegada es igual a 5,5. Esto es para el vector v. Entonces tengo el vector v y este vector tiene como punto de partida P sub 0 y punto de llegada P sub 1. Además, el otro dato es que ese vector, el vector v, también se puede escribir en función del vector a y del vector b. Reemplazando, tenemos 2 por el vector a, está representado por 2, menos 1. Y ahora vamos a reemplazar el vector b, que está representado por 3, menos 3. Entonces aquí multiplicamos, tenemos un escalar por un vector, esto es 4, menos 2, menos, igual, hacemos que el escalar ingrese, 12, menos 12. Restamos esos vectores, restamos componente a componente, 4 menos 12, menos 8, menos 2, menos 12. Eso es 10. Entonces tenemos 10 en la segunda componente. Pero por otro lado sabemos que el vector b se puede escribir de esta manera. Y esto no es otra cosa que restar el punto terminal, el punto de llegada menos el punto de partida. P sub 1 es 5,5 por dato. Aquí está el dato. Y P sub 0 es lo que yo quiero saber, quiero conocer. Entonces este menos P sub 0 pasa al otro miembro sumando el signo más. Y en el primer miembro tenemos este punto 5,5 al cual se le estaría restando este otro punto. De aquí que P sub 0 es igual a 13, 5 menos 10 menos 5. Esa entonces sería la respuesta, 13, menos 5.
Para terminar esa clase vamos a ver el ejemplo número 2. Tenemos como dato los vectores A, B y C. Nos piden hallar el valor de R y S, considerando que estos valores son reales. Si el vector C se puede escribir como esta combinación lineal. Entonces, para la solución del ejercicio vamos a simplemente reemplazar. En vez de C tenemos el vector menos 9,43 igual a R, es una incógnita por ahora. El vector A está representado por 1,3 más S escalar multiplicado por B, menos 2,4. Entonces aquí hacemos que el real ingrese a cada componente. Tendremos R por 1 R, R por 3 3R, más aquí hacemos que el escalar también ingrese, entonces tendríamos menos 2S, 4S. Finalmente sumamos componente a componente, tendríamos R menos 2S, 3R más 4S. Y esto es igual a menos 9,43. Es aquí en donde tenemos que igualar componente a componente. Entonces lo que se va a formar es un pequeño sistema de dos ecuaciones. La primera ecuación es R menos 2S igual a menos 9. Y la segunda ecuación es 3R más 4S igual a 43. Entonces podemos multiplicar la primera ecuación por 2. Si hacemos esto, tendríamos 2R menos 4S igual a menos 9 por 2, menos 18. Y la segunda ecuación lo copiamos tal cual. 3R más 4S igual a 43. Con esto podemos sumar ambas ecuaciones. Si sumamos ambas ecuaciones, se puede cancelar los términos 4S, pues tienen el signo distinto. 2R más 3R, 5R. Y sumamos 43 menos 18, 25. Con esto tenemos el valor de R es 5. Y ahora este valor R igual a 5 lo podemos reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones. Lo vamos a reemplazar en la segunda ecuación. 3R más 4S igual a 43. R vale 5, entonces 3 por 5, 15. Más 4S igual a 43. 15 pasa a restar. 43 menos 15, 28. 28 entre 4, 7. S vale 7. Entonces con esto ya hemos terminado. Tenemos el valor de R y el valor de S.